Muy buenas. El video de hoy trata sobre el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, presentado por Ana Gisela Tulcán Baena. Iniciando con el video, vamos a hablar un poco sobre Gustavo Rojas Pinilla, el cual nació en 1900 y murió en 1975. Dice que fue un militar y político colombiano, presidente de Colombia entre 1953 y 1957. En 1953 asumió la presidencia de la República tras deponer un golpe de Estado contra el señor Laureano Gómez, y se dice que el propósito central del señor Gustavo Rojas Pinilla fue lograr la pacificación y el restablecimiento de las instituciones. También su mandato se caracterizó por la realización de relevantes trabajos de infraestructura como lo son el Aeropuerto Internacional del Dorado, el Hospital Militar Central, el Centro Administrativo y la Secretaría Nacional de Asistencia Social. También se dice que durante su gobierno se inició un proceso de despolitización de la Policía Nacional y la llegada de la televisión del país, y que durante su mandato se reconoció el derecho de sufragio femenino y también prohibió el porte ilegal de armas a través del sistema de salvoconductos. Se dice que en 1957 se obligó a renunciar por una crisis social y de gobernabilidad provocada por las protestas populares apoyadas por los líderes de los partidos tradicionales, y que sus enemigos iniciaron una persecución judicial en su contra y fue condenado por hechos de gobierno y se quitaron los derechos políticos dentro de un proceso irregular. Siguiendo con él, se dice que en las medidas gubernamentales y políticas durante su mandato inmediatamente comenzó a suprimir la libertad de prensa y a controlar los medios de comunicación. También se llevó a cabo un paro cívico ordenado por la clase empresarial y política, que por eso se obligó la renuncia del doctor Rojas a renunciar en 1957. También prohibió la posesión de armas, continuó la persecución religiosa contra el protestantismo y también prohibió la Partida Comunista Colombiana. En cuanto a que también despolitización de la política nacional, agregándole al Ministerio de Guerra, cuarto componente de Comando General de las Fuerzas Militares, y la creación del Departamento Administrativo Nacional, que fue el DANE, y también para contrarrestar la oposición y el desarrollo frente al gobierno por la creación de impuestos que golpeaban los sectores más ricos de la sociedad. Creó Confederación Nacional del Trabajo y el Movimiento Accional, pero pues muy pronto fracasaron y se disolvieron. En cuanto a las reformas sociales y políticas, tenemos que estimuló los programas de escuelas de radiofónicas y indujo a la televisión en el país en 1954. También veló por los derechos de los indígenas y su integración al Estado, y también hizo contribuir el reservotorio del agua para la comunidad Guayú de Riohacha, en La Guajira, y automatizó la telefonía urbana y rural para el fortalecimiento de las comunicaciones e impulsar la educación y la cultura. Y también, por último, fortaleció la educación popular práctica y tecnológica y la educación rural con nuevas tecnologías agrícolas. Se dice que también propuso las creaciones de nuevas escuelas, colegios y universidades, como lo es la Universidad Pedagógica de Colombia en la ciudad de Tunja, y creó el Sistema Nacional de Asistencia Social, que dirigió su hija María Eugenia Rojas de Moreno. Y también, siguiendo, vamos a hablar un poco sobre los derechos humanos. Se dice que pues es bien sabida que la arbitrariedad de las dictaduras, esto no es, en otras palabras, su esencia,
su razón de ser, y como tal no es posible abarcar menesteres tales como lo de la transgresión sistemática de los derechos fundamentales inherentes a la propia naturaleza, llámese derecho a la vida, a la libertad de expresión, etc. Desde la perspectiva, desde el enfoque más humano se pretende analizar desde un caso concreto las desastrosas consecuencias que una dictadura puede llegar a dejar a largo plazo como persecución directa en el futuro. Por esto, la dictadura del general Rojas Pinilla es el mejor ejemplo para tomar la violación a los derechos humanos y al derecho a la vida en especial. Si es bien cierto, se conocen dos sucesos históricos que dejaron grandes e irreparables cicatrices en la historia contemporánea colombiana, enmarcada y sumida en la violencia. Ambos ocurridos durante el mandato del señor Rojas Pinilla, como lo mencioné anteriormente. Estos dos sucesos son las masacres estudiantiles del 8 y 9 de junio de 1954 y la otra es la masacre en la Plaza de Toros de Santa María. Los derechos humanos son inalienables y por esto pues ningún tipo de autoridad, poder o gobierno lo puede negar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, creada en términos de la Segunda Guerra Mundial, engloba una serie de derechos y obligaciones las cuales cada Estado debe ajustar de acuerdo a su marco jurídico para garantizar la protección de ellos, amparados pues bajo los principios de libertad y dignidad humana. Entonces se dice que estos derechos humanos se creó en 1948 con el fin de crear ambientes propicios, respetuosos y culturales a la protección de la vida a la humanidad. Luego una serie de caos globales en la que se involucró la misma violación de los derechos humanos y evitar la repetición de los de aberrantes sucesos que ya habían pasado, y eso se hizo con el fin de vivir dignamente en entornos de justicia y paz. Algunos de los derechos que esta declaración comprende son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la educación, a la libre expresión y opinión, y a la no discriminación, y por último y no menos importante, a la participación política. En cuanto a la crítica que se le hace a la violación de los derechos humanos en el mandato por el señor Gustavo Rojas Pinilla, se dice que la vida es el derecho primario de toda persona y se debe respetar y proteger a toda costa. Es lo suyo del sujeto que lo hace humano. Este derecho debe ser protegido por el Estado, pero la invocación contemporánea en los criterios de lo justo no es independiente de una concepción, ya que está consciente o irreflexible acerca de la manera de cómo organizarse a la sociedad desde perspectivas jurídicas políticas. Es por eso que el Estado, como finalidad educación de su pueblo y bien como decía Aristóteles, la educación es permitir al alma y cuerpo expresar toda belleza de la que no es capaz. Por lo tanto, el Estado es un fiel patrocinador de la vida, más puntualmente de la vida virtuosa. El Estado debe ser justo, que respete y protege lo suyo de cada persona. Entonces empezamos a encontrar algunas fracturas del gobierno de Rojas Pinilla, ya que se dice que él en su lo primero que hizo fue, prohibir la libre expresión y opinión. También tuvieron muchas discordias en cuanto a que decía que por parte de él había muchas violaciones ya debido a los derechos humanos como tal. En cuanto a eso tenemos los indicadores económicos y también se dice que se hicieron medidas de económicas y de infraestructura. Para lograr las metas socioeconómicas, incrementó de inmediato los impuestos del 5% al 14%. Buscó estimular inversiones firmadas del pacto con Estados Unidos.
Para facilitar las licencias de importación, creó dos bancos públicos, como es el Banco Ganadero y Banco Cafetero. Capitalizó la Caja Agraria. También se dice que complementó el ferrocarril del Atlántico. Inició también la construcción en 1955 del Aeropuerto Internacional El Dorado. Y también bajo su mandato se terminó la represa hidroeléctrica de Lejibra y una nueva refinería de Barrancabermeja. También se construyeron bajo su mandato el Palacio Municipal, el Palacio de Justicia de Tunja, y también impuso la construcción del CAN, Centro de Administración Nacional, donde se congregarían los ministerios y las sedes principales del gobierno. Y por último, y no menos importante, impuso la vivienda popular, la casa campesina, el seguro campesino y la bolsa de empleos. En cuanto a los indicadores en cuanto a los indicadores económicos, tenemos que en primer lugar el PIB nominal se elevó sosteniblemente excepto en el año 1955 y el PIB real creció el primer año del periodo para luego caer en los años subsiguientes hasta recuperarse en la víspera de la caída del régimen. Podría afirmarse que no una dinámica espectacular, ya que su ritmo, si bien es cierto, nominalmente estuvo por encima del observado en el periodo de 1958 a 1962, con un 5.63% frente a un 5.61%, a precios constantes fue inferior al sustituirse el 3.72% por debajo del periodo del siguiente. La balanza comercial registró una trayectoria fluctuante favorecida inicialmente, pero el repunte en la cotización de las ventas externas del café, cuyo máximo precio se registró en 1954 con 0.8